Diálogo con Ernesto López. A ver, Rafael, ¿cómo examinas tú el proceso que llevó esta reforma? Tras 18 meses, como lo decía, de un estira y encoge entre los partidos políticos, al fin se logra esta reforma. Bueno, yo principalmente quisiera dirigirme a su teleaudiencia, particularmente a la ciudadanía. Nosotros lo que estamos viendo en el escenario salvadoreño es justamente una polarización y una lucha partidaria por el control del aparato estatal. Estos dos elementos lo que están llevando al país es a una situación extrema, al límite, y eso no es nada conveniente para el país. ¿Por qué al límite? Vemos justamente que hasta el 31 de septiembre tienen para presentar el presupuesto 2018 y el 4 de octubre para el pago de las AFP. O sea, estaban al límite del tiempo, sí, lo cual les obligó a llegar a un acuerdo. Todo a última hora, lo hablábamos a última hora, cámara, exactamente. ¿No? Y el reflejo de lo que somos, que ya lo vamos a conversar sobre ese tema. Y entonces esta situación de polarización y de la lucha partidaria por el control del aparato estatal se ve reflejada en varios puntos. Uno de ellos es justamente la aprobación a última hora de esta reforma de pensiones, pero también hay otro elemento sumamente importante que venía a abonar a tratar de promover el diálogo y un acuerdo de país, y tenemos que en julio sale don Benito Andión, el enviado de Naciones Unidas para favorecer el diálogo, y sencillamente su misión quedó inconclusa justamente por esta situación que no permite un entendimiento. ¿Se resolvió el problema fiscal con la aprobación de ayer? No. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Lo que sucedió ayer, para hacer una relación, equivale a que usted va donde el médico y tiene un padecimiento, y el médico lo que hace es recetarle un medicamento para que usted se alivie de la fiebre y del dolor. Pero al final el médico le dice, mire, la intervención quirúrgica la tenemos que hacer la próxima semana. Entonces, si bien es cierto, es un alivio, ¿verdad?, para la situación de impago que se estaba enfrentando ya para la próxima semana, que hubiera sido una cuestión sumamente dolorosa para la población salvadoreña, y toman esta decisión. Entonces, este es un alivio, digamos, que se da en términos de la situación. A mí me parece que lo que ha pasado el día de ayer en términos de ponerse de acuerdo finalmente sobre cómo resolver el problema presupuestario de este año y enfrentar el problema del impago, así como la reforma al sistema de pensiones, es muy positivo, porque hemos estado casi 3 años en esta dinámica de confrontación, de dificultades para llegar a un acuerdo, que al final, pues bueno, no es el mejor acuerdo, pero de alguna manera es un acuerdo que facilita, o es un acuerdo mejor que el que tenía, digamos, la propuesta de la ICP o de los 4 partidos. O sea, yo creo que de alguna manera mejora eso, y mejora en términos de los beneficios y las ventajas para los trabajadores, porque la propuesta que llevaba precisamente los partidos de derecha era una propuesta terriblemente confiscatoria realmente. Esa sí era confiscatoria. Pero entiendo que fue la que prevaleció, perdón, Alfonso, entiendo que fue la que más prevaleció en esto. Sí, prevaleció en algunos aspectos, pero se modificó, digamos, puntos esenciales, como por ejemplo ese fondo de 5%, que no se le quería devolver a los trabajadores, que era la propuesta inicial. En este caso ya la propuesta, o lo que han acordado, es que si ese 5% se le reintegra a los trabajadores con su rentabilidad, lo cual eso es muy positivo.
Me falta un año para jubilarme, ¿qué pasará con mi pensión? No alcanzo a completar los 25 años de cotización, tendré una pensión, soy un grupo de los optados que aún no me jubilo, ¿cómo quedará mi pensión? En fin, hay tantas preguntas que vamos a aprovechar a ustedes también para poderlas. Pero la gran pregunta ¿es esto una medida de parche que se aprobó anoche? Bueno, el mismo ministro de Hacienda dijo que lo que se va a aprobar es un parche, pues, al problema del sistema de pensiones. O sea, no es esa visión de que es la solución integral o la propuesta integral, eso no es cierto. Aquí la solución integral pasa por una reforma del sistema de pensiones a fondo, o sea, que no se ha hecho. A ver, pero si ya pasamos este trayecto que fue tortuoso, desgastante para el país, Claro. para la misma clase política, ¿qué nos puede esperar entonces cuando hablamos de una reforma profunda, integral, donde no solo se manejan aspectos meramente técnicos, no? Aquí estamos hablando de aspectos económicos bien, de alguna manera identificados por su persona cuando habla del enfrentamiento entre el capital y el trabajo, y el trabajador, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a priorizar en el futuro? ¿El interés de unos u otros? Primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Una vez que nos pongamos de acuerdo en eso, entonces la reforma puede venir. O sea, yo no veo problema en que esta propuesta y estos acuerdos que se han establecido de la reforma sean sostenibles. ¿Ya? O sea, hay sostenibilidad, si no, no lo hubieran aprobado. Hay sostenibilidad, de hecho, Eduardo Melinsky, este actuario, estableció y analizó las dos propuestas y estableció que sí, eran sostenibles en el tiempo, pero que obviamente había que, dentro de 20 años, 30 años, había que hacer una nueva revisión, ¿no? Entonces, hay que analizar eso, porque normalmente estos sistemas tienen que ser revisados para ajustarlos por los cambios que hay en cada economía y en cada No olvidarse país. entonces en el tiempo. Tienen que ir siendo revisados. Exactamente. A ver, Rafael, ¿qué piensas tú al respecto? Yo le diera vuelta al calcetín. ¿Sí? Sí, porque realmente no es el tema de fondo la reforma de pensiones, sino la reforma fiscal. O sea, lo que sucede acá, que justamente por esta situación de iliquidez, es la que llevó, y que si usted ve, se junta en el tiempo la discusión de el impago, la amenaza del impago por la imposibilidad de pagar los 91 millones el 4 de octubre, y a la vez que tenían que incorporar en el presupuesto 2018 porque ese se vence el 31 de este mes. Para presentarlo, después viene la discusión del presupuesto. Entonces, pero en el fondo lo que está es la situación fiscal del país. Ese es el punto medular. Lo que Alfonso expresó, ese no es un tema de política económica, que sino es un tema de economía política. En clima de negocios quiere decir que lo fundamental son las empresas. En cohesión social lo fundamental es la familia. En mejorar el clima de negocios lo fundamental son los negocios. En cohesión social lo fundamental son las escuelas. Lo que tiene el país es realmente una desintegración sociofamiliar sumamente preocupante. Los jóvenes no tienen acceso a una educación de calidad y tampoco tienen acceso a un empleo. El problema que hay ahora es que con las medidas antimigratorias y al subirse el muro, la fuga que podría haber antes en términos de emigrar hacia el norte cada vez va a ser menor. Entonces, yo creo que es fundamental entrar a la temática social. Y allí, realmente, si usted se fija, Ernesto, en los últimos meses, esta discusión del problema del ajuste fiscal y de las pensiones, lo están abordando en términos de que para que el gobierno siga funcionando, pero no están resolviendo ni están abordando los problemas estructurales de este país. Entonces, mientras nosotros no entremos a la temática social en la agenda nacional, es decir, ¿por qué es que usted mira las últimas encuestas, tanto de la UCA, de la UTEC? Es una brecha, un distanciamiento cada vez más grande entre los gobernados y los gobernantes. O sea, hay una desconfianza hacia los gobernantes por parte de los gobernados. Pero ¿qué es lo que sucede en el fondo? O sea, porque aquí hay una cuestión de intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen gente vinculada al Partido Arena que ha discutido con el Ministerio de Hacienda el tema de los impuestos?
dice que el impuesto al patrimonio es una cuestión de honor. Ellos no pueden permitir que vuelva ese impuesto. O sea, no puede ser. ¿Cómo es posible que en este país un impuesto al patrimonio que hay en todos los países del mundo, aquí no se puede aplicar? ¿Cuál es esa cuestión de honor de los sectores económicos de este país que no quieren que vuelva el impuesto al patrimonio, ¿no? Entonces ese es un punto delicadísimo, pero creo que habrá que abordarse en su momento la discusión de esos impuestos, porque hay que incrementar los ingresos, porque la problemática fiscal no se resuelve con esto del sistema de pensiones. ¿Pero es normal una resistencia de esa o es que verdaderamente hay un fin diferente al que podría ser? Perdón, solo... Yo creo que hay una resistencia a ese tipo de impuestos porque saben muy bien que a lo largo de todos estos años, ya 28 años, digamos, que han pasado de la época de Arena, ellos saben muy bien lo que hicieron con la eliminación de estos impuestos. Ellos eliminaron una gran cantidad de impuestos supuestamente para incentivar la actividad productiva y la inversión. La inversión no creció esencialmente, por eso que tenemos esta baja tasa de crecimiento de la economía, ¿ya? No invirtieron realmente en lo que podría haber significado un proceso más sostenible de crecimiento del país durante todos estos años. Entonces, claro, ¿esos impuestos para qué sirvieron? Eliminación de esos impuestos, ¿para qué sirvió? Para un proceso de acumulación rentista. Si tú ves los grupos económicos de este país ahora, la mayoría de esos grupos de poder están en el marco más de rentas, o sea, actividad inmobiliaria, comercial, turismo, etcétera, etcétera. No están necesariamente en actividades productivas transformadoras que involucre inversiones y, por lo tanto, la generación de más empleo. Simplemente se está con una argumentación para trabajar para el gobierno. No, es que esa no es la finalidad. Por eso yo insisto en darle vuelta al calcetín. Lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de la población. La pobreza, ¿cuánto es? 38%. Entonces, o 32%. Entonces, ¿cuáles son los...? Por eso yo insisto en la importancia de colocar la temática social en la agenda nacional, porque de lo contrario seguimos argumentando nada más en términos de que las reformas están haciendo en términos para el funcionamiento del gobierno. Y ese no es el propósito, ese no es el objetivo. No, yo estoy de acuerdo con Rafael, es cierto. O sea, aquí hay que ir más allá de las preocupaciones sectoriales. Hay que pensar en el país, hay que pensar en la gente, ¿no? De hecho, la política fiscal, que es ahora la política más importante en el país, debe estar orientado precisamente a resolver las necesidades de la gente, fundamentalmente. Ya sean empresas, ya sean familias, ya sean sectores de bajos ingresos, medianos ingresos, etcétera. Tiene que estar orientado a eso. Pero hay una mala noticia para la población, disculpa que te interrumpa. Es que el ajuste fiscal no es una buena noticia. Y hay que sincerarse con la población. O sea, ¿van a haber menos recursos para los programas sociales? Es la pregunta. ¿O qué recursos? Porque ¿para qué van a pagar los impuestos? O sea, esa es la pregunta del $1.000.000. Sí, pero por eso, no hay duda de que el gobierno necesita ingresos y una política de gasto más eficiente que permita resolver las necesidades de la gente, de las familias, etcétera. O sea, entonces hay que resolver el problema de ingresos y hay que resolver el problema de gastos. Ese es el ajuste, es cierto. Pero tú podrías facilitar que ese proceso de ajuste no sea tan grave en el país. O sea, lleguemos a un punto donde el ajuste sea tan doloroso para la gente. Entonces hay que buscarle cómo resolver esto. Este tema de las pensiones, al resolver esto, ya es un alivio para ese ajuste. Ahora, tenemos que buscar que otras medidas de ingresos o gastos no impacten negativamente en la gente y para que ese ajuste sea más, digamos, más suave. No queremos llegar ciertamente a un ajuste doloroso. Entonces, ¿hay que hacer transformaciones importantes en la política económica de este país? Sí. Hay que nuevamente redireccionar los ingresos y la política de gastos en beneficio de la gente.
hay programas importantes que están siendo orientados a sectores sociales, políticas de reforma de salud, en el marco de educación, el sistema de protección social universal. Hay que garantizar que eso funcione bien, tenga los recursos suficientes. Y obviamente hay que pensar en otro tipo de programas que resuelvan, por ejemplo, toda esta problemática de la integración familiar, etc. Le pongo un ejemplo. Estamos dolarizados. La economía norteamericana lo que está indicando es que van a subir las tasas de interés. Y nosotros, con un problema de endeudamiento del 62% del Producto Interno Bruto y con un crecimiento que no pasamos del 2.3%, no tenemos quiere decir que vamos a tener que pagar más cada año porque la tasa de interés, el dinero, cuesta más. Entonces, con una situación de este endeudamiento, con un déficit fiscal del 3%, la situación del gobierno es bastante difícil para responder. Entonces, yo creo que la salida, por ejemplo, de Benito Andión de la ONU, de julio, lo que demuestra es sencillamente Ernesto, no sé si ustedes tienen el informe del señor Andión, pero lo que la ONU comunicó públicamente es que no existían las condiciones para lograr un acuerdo y que por eso la misión se suspendía, quedaba inconclusa. Los dos fondos, el fondo que va a ir, digamos, a la pensión vitalicia, que se llama Fondo Solidario, y ese fondo individual, ambos van a tener una rentabilidad similar. Tasas de interés que van a ir progresivamente incrementándose del 2% hasta llegar al 4%. Obviamente la baja tasa de rentabilidad actual es el resultado precisamente de la misma ley. O sea, la ley establecía precisamente el mecanismo de cómo se configuraba la rentabilidad o la tasa de interés que ganaban los ahorros de los trabajadores. Todo eso ya se elimina con esto, lo cual es positivo para los trabajadores. Pero igual el gobierno va a seguir endeudándose también con el FOB y pagando mucho más en términos de intereses. Pero, bueno, de alguna manera estamos resolviendo en lo inmediato una problemática y habrá que seguir analizando y revisando cómo mejorar este sistema. De hecho, la comisión la comisión que obtienen las administradoras de pensiones, en este caso las AFPs, se ha reducido 3 puntos, ¿no? O sea, 3 décimas, de 2.2 a 1.9, lo cual significa que se siguen manteniendo altas tasas de rentabilidad para estas empresas. Diálogo con Ernesto López.